Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. A veces pienso que los hospitales guardan más secretos de los que cualquiera de nosotros podría imaginar. Esos pasillos blancos donde las luces fluorescentes nunca se apagan, donde el silencio de la madrugada se rompe solo con el pitido de las máquinas y los pasos apresurados del personal. Hay quienes dicen que son solo edificios, estructuras de concreto y metal, donde la ciencia hace su trabajo. Pero yo ya no puedo pensar así, ya no después de lo que viví. Y tal vez ustedes tampoco crean en estas cosas, en lo que no se puede explicar con lógica o razón. Tal vez piensen que todo tiene una respuesta racional, que los escalofríos que sentimos en ciertos lugares son solo corrientes de aire o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Ojalá tengan razón. Ojalá lo que voy a contarles pueda explicarse de alguna manera que me devuelva el sueño tranquilo. Pero después de escuchar mi historia, después de sentir lo que yo sentí, tal vez se pregunten si realmente conocen el lugar donde trabajan, donde se curan o donde van a visitar a sus seres queridos. Porque a veces, en esos lugares donde la vida y la muerte bailan tan cerca una de la otra, las líneas se vuelven borrosas. Y lo que queda atrapado en el medio, bueno, eso es algo que no debería existir. Me llamo Patricia Mendoza Ruiz y soy de Monterrey, Nuevo León. Llevo 12 años trabajando como enfermera en el Hospital General del Norte, uno de los más antiguos de la ciudad. Cuando empecé en esta profesión, lo hice porque quería ayudar a la gente, porque sentía que tenía vocación para cuidar a quienes más lo necesitaban. Nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a vivir algo que cambiaría por completo la manera en que veo el mundo. Todo comenzó hace aproximadamente 8 meses, en febrero de este año. Yo trabajaba en el turno de noche del área de medicina interna, en el tercer piso del edificio principal. Ese edificio tiene más de 60 años de antigüedad, y aunque han hecho remodelaciones, todavía conserva esa estructura vieja con pasillos largos y estrechos, techos altos y ventanas enormes que durante el día dejan pasar mucha luz, pero en la noche parecen bocas negras que te observan. El turno nocturno siempre ha sido pesado, no solo por el cansancio físico, sino porque el ambiente cambia completamente cuando cae la noche. El hospital se vuelve un lugar diferente. Los familiares se van, las luces se atenúan y quedamos solo nosotros, el personal de guardia y los pacientes. Muchos duermen con ayuda de medicamentos, otros luchan contra el dolor o la ansiedad, y algunos simplemente miran el techo durante horas, perdidos en sus pensamientos. Esa noche de febrero, recuerdo que hacía bastante frío. El invierno en Monterrey puede ser muy intenso, y el sistema de calefacción del hospital siempre ha funcionado a medias. Yo estaba asignada a la sección B del tercer piso, que tenía 20 habitaciones. La mayoría estaban ocupadas por pacientes de edad avanzada, con diferentes padecimientos, enfermedades crónicas, complicaciones respiratorias, problemas cardíacos, ese tipo de casos que requieren monitoreo constante, pero que generalmente son estables durante la noche. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando empecé mi ronda de chequeo. Llevaba mi linterna pequeña porque no me gusta encender todas las luces y despertar a los pacientes. Iba de habitación en habitación, revisando signos vitales, ajustando sueros, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Todo marchaba con normalidad hasta que llegué a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño porque yo misma la había cerrado completamente durante mi ronda anterior, a medianoche. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba ocupada por el señor Valdés, un hombre de 73 años que había ingresado 3 días antes con neumonía. Era un paciente tranquilo, casi no hablaba, y pasaba la mayor parte del tiempo dormido o mirando por la ventana. Cuando entré, lo primero que noté fue el frío. Era como si hubieran abierto todas las ventanas, aunque yo podía ver claramente que estaban cerradas. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento condensándose en el aire.
Me acerqué a la cama del señor Valdés para revisar sus signos vitales, pero algo me detuvo. Él estaba despierto, completamente rígido, con los ojos abiertos como platos mirando hacia la esquina izquierda de la habitación, donde no había absolutamente nada más que la pared blanca y una silla vacía. Le hablé. Le dije, señor Valdés, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Pero él no respondió. Ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba fija en esa esquina, y sus manos agarraban las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Me incliné sobre él para revisar si estaba consciente, si podía responderme de alguna manera, y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, tan bajito que al principio pensé que lo había imaginado, pero no, era real. Venía de algún lugar dentro de la habitación, pero no podía identificar de dónde exactamente. El susurro no era en español, no era en ningún idioma que yo conociera. Sonaba como si alguien estuviera hablando al revés, o como cuando grabas algo y lo reproduces en reversa. Me giré rápidamente tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie más en la habitación. Solo el señor Valdés y yo, y ese frío que seguía intensificándose. Entonces el señor Valdés habló. Su voz salió rasposa, entrecortada. Dijo, ¿se la van a llevar? La escuché. La oí llamándola, y después cerró los ojos y pareció desmayarse. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Revisé rápidamente sus signos vitales. Estaban estables. Su pulso era normal. Su respiración era normal. Pero él había perdido la conciencia. Salí de la habitación casi corriendo y busqué a mi compañera Lucía, que estaba en la estación de enfermería. Le conté lo que había pasado, pero ella me miró con escepticismo. Me dijo que probablemente el señor Valdés había tenido una pesadilla, que los pacientes mayores a veces tienen episodios de confusión, especialmente con los medicamentos que estaba tomando. Quise creerle. Quise convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del ambiente nocturno, de mi propia imaginación. Pero ese frío no era normal. Lucía me acompañó de regreso a la habitación 312 para revisar juntas al paciente. Cuando entramos, la temperatura era completamente normal. Ya no había ese frío insoportable. El señor Valdés seguía dormido, respirando con tranquilidad. Todo parecía estar en orden. Lucía me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo que me relajara, que tomara un café, que tal vez necesitaba un descanso. Asentí y salimos de la habitación juntas, pero yo sabía lo que había sentido, sabía lo que había escuchado, y esas palabras del señor Valdés, se la van a llevar, seguían resonando en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿A alguien más? El resto de la noche transcurrió sin más incidentes extraños, pero yo no pude quitarme esa sensación de incomodidad. Cada vez que pasaba cerca de la habitación 312, sentía como si algo me observara desde adentro, como si hubiera una presencia ahí, esperando, observando. Cuando terminó mi turno, a las 7 de la mañana me fui a casa agotada, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del señor Valdés mirando fijamente hacia esa esquina vacía. Escuchaba ese susurro incomprensible. Sentía ese frío que no tenía explicación. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés acumulado de tantos años trabajando en turnos nocturnos. Volví al hospital para mi siguiente guardia tratando de mantener la mente ocupada, de no pensar en lo que había ocurrido. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron de formas que nunca hubiera imaginado. El señor Valdés fue dado de alta 2 días después de aquel incidente. Su neumonía había mejorado considerablemente, y los doctores decidieron que podía continuar su recuperación en casa. Cuando se fue, yo sentí un alivio extraño, como si su partida pudiera llevarse también esa sensación horrible que había experimentado en su habitación. Pero me equivoqué. Lo que fuera que había despertado esa noche no se fue con él. Se quedó ahí, en el 3er piso, esperando. La habitación 312 permaneció vacía durante 3 días. Es política del hospital dejar las habitaciones desocupadas al menos 24 horas después,
de que sale un paciente para hacer limpieza profunda y desinfección. Pero en este caso, por alguna razón que nadie me supo explicar, la dejaron cerrada por más tiempo. Cada vez que pasaba frente a esa puerta durante mis rondas, sentía un nudo en el estómago. Era como si la habitación misma irradiara algo oscuro, algo que no quería que nadie entrara. Durante esos días empecé a notar cosas extrañas en otras partes del piso. Pequeños detalles que tal vez otras personas hubieran ignorado, pero que para mí empezaron a formar un patrón inquietante. Las luces del pasillo cercano a la habitación 312 parpadeaban constantemente, a pesar de que mantenimiento las había revisado 2 veces. Los monitores de los pacientes en las habitaciones vecinas presentaban interferencias aleatorias, mostrando líneas erráticas en las pantallas que desaparecían tan rápido como aparecían. Y el frío. Ese frío antinatural que había sentido aquella noche comenzó a aparecer en diferentes momentos, siempre cerca de esa zona del pasillo, pero lo que más me perturbaba eran los pacientes. Varios de ellos, todos de edad avanzada y en habitaciones cercanas a la 312, comenzaron a quejarse de lo mismo. Decían que escuchaban voces durante la noche, susurros que venían de las paredes. Decían que sentían que alguien los observaba mientras dormían, que despertaban con la sensación de que había alguien parado junto a su cama. Una señora de 82 años, la señora Garza, me contó llorando que había visto una figura oscura al pie de su cama, una sombra con forma humana pero sin rasgos definidos, que se quedaba ahí parada mirándola durante horas. Le reporté todo esto a la jefa de enfermeras, la señora Rodríguez, pero ella me dijo lo mismo que Lucía, que eran alucinaciones comunes en pacientes de edad avanzada, efectos secundarios de los medicamentos, confusión nocturna. Me sugirió que tal vez yo estaba demasiado estresada, que debería considerar tomarme unos días de descanso. Pero yo no podía irme. Algo dentro de mí me decía que si me iba, si dejaba ese piso sin supervisión, algo terrible iba a pasar. La habitación 312 finalmente fue asignada de nuevo. Ingresó una paciente nueva, la señora Herrera, una mujer de 68 años con problemas cardíacos. Era una mujer dulce, siempre sonriente a pesar de su condición delicada. Tenía una fe profunda y llevaba consigo un rosario que nunca soltaba. Cuando la ayudé a instalarse en la habitación, ella me apretó la mano con fuerza y me dijo: «Bendita seas, hija, se nota que tienes buen corazón». Sus palabras me reconfortaron por un momento, pero en cuanto salí de esa habitación, la ansiedad regresó. La primera noche de la señora Herrera en la habitación 312 fue tranquila. Yo revisé sus signos vitales cada 2 horas como indicaba su expediente, y todo parecía estar en orden. Ella dormía plácidamente con su rosario entre las manos, pero la segunda noche todo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché el timbre de emergencia de la habitación 312. Corrí por el pasillo tan rápido como pude, con el corazón martilleando en mi pecho. Cuando entré, encontré a la señora Herrera sentada en su cama, completamente pálida, temblando de pies a cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y señalaba hacia la misma esquina donde el señor Valdés había estado mirando aquella noche. Le pregunté qué había pasado, qué había visto. Ella tartamudeaba, le costaba trabajo hablar. Finalmente logró decir entre sollozos: «Había una mujer ahí, una mujer vestida de blanco, pero su cara no era normal, estaba toda deformada, toda torcida, y me estaba llamando, me estaba diciendo que me fuera con ella». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia la esquina que ella señalaba, pero no vi nada, absolutamente nada. Solo la pared blanca y la silla vacía, pero el frío había regresado. Ese frío intenso, penetrante, que te cala hasta los huesos. La señora Herrera agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su condición y me suplicó: «Por favor, no me dejes sola, no me dejes aquí, ella va a volver». Me quedé con ella el resto de la noche. Moví una silla junto a su cama y me senté ahí, sosteniéndole la mano, rezando mentalmente para que amaneciera pronto. La señora Herrera no volvió a dormirse. Se quedó despierta, con los ojos fijos en esa esquina, apretando su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, igual que el señor Valdés, y yo podía sentirlo.
Podía sentir que había algo ahí, algo invisible pero innegablemente presente, algo que nos observaba con una malicia que no podía comprender. Cuando amaneció y llegó el turno del día, le pedí a la supervisora que por favor cambiaran a la señora Herrera de habitación. Inventé una excusa sobre problemas con el equipo médico de esa habitación, sobre ruidos en las tuberías que no la dejaban descansar. La supervisora accedió, aunque me miró con desconfianza. La señora Herrera fue trasladada a la habitación 320, al otro extremo del pasillo. Pensé que con eso sería suficiente. Pensé que si manteníamos esa habitación vacía, si nadie más entraba ahí, las cosas se calmarían. Pero me equivoqué otra vez, porque lo que fuera que habitaba ese lugar no estaba confinado a esas 4 paredes. Estaba empezando a moverse, a expandirse por todo el piso. Durante la siguiente semana, 3 pacientes diferentes reportaron haber visto la misma figura que describió la señora Herrera. Una mujer vestida de blanco, con el rostro deformado, que aparecía en las habitaciones durante la madrugada y se quedaba parada observándolos. Algunos decían que la escuchaban llorar, un llanto suave pero desgarrador que venía de lugares imposibles, del interior de las paredes, de debajo de las camas, del techo. Otros decían que sentían que alguien les tocaba los pies mientras dormían, que les jalaban las sábanas, que les susurraban cosas al oído en un idioma que no podían entender. El personal también empezó a experimentar cosas extrañas. Lucía, mi compañera que al principio había sido tan escéptica, vino a buscarme una noche completamente alterada. Me contó que había estado en la sala de medicamentos preparando las dosis para la ronda de las 4 de la mañana, cuando escuchó pasos detrás de ella. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Se dio la vuelta esperando ver a algún paciente que se había levantado de su cama, pero no había nadie. La sala estaba completamente vacía. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más, pero ella no podía ver a nadie. Salió corriendo de ahí y se negó a volver a entrar sola. Otro enfermero, Roberto, me contó que había visto a una mujer caminando por el pasillo a las 5 de la mañana. Una mujer con un camisón de hospital, descalza, con el cabello largo y negro cubriéndole la cara. Él pensó que era una paciente desorientada y se acercó para ayudarla, pero cuando estuvo cerca, la mujer simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Yo misma empecé a ver cosas que no podía explicar. Sombras que se movían en mi visión periférica, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Una noche, mientras estaba escribiendo notas en la estación de enfermería, sentí claramente que alguien estaba parado detrás de mí. Podía sentir su respiración en mi nuca, fría y húmeda. Me quedé paralizada, sin atreverme a voltear con el bolígrafo temblando en mi mano. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, la sensación desapareció. Cuando finalmente reuní el valor para voltear, no había nadie. Las cosas alcanzaron un punto crítico 3 semanas después de que todo comenzara. Fue durante una noche particularmente oscura, una de esas noches en las que la luna no se ve y el cielo parece una manta negra sin estrellas. Yo estaba terminando mi ronda de las 2 de la mañana cuando escuché un grito que me heló la sangre. Venía de la habitación 312, que seguía oficialmente desocupada y con la puerta cerrada con llave. Corrí hacia allá junto con Roberto y Lucía. Cuando llegamos, la puerta estaba completamente abierta, golpeándose contra la pared por una corriente de aire que venía de adentro, pero las ventanas estaban cerradas. Roberto entró primero con su linterna, y lo que vimos nos dejó sin palabras. La habitación estaba destrozada. La cama había sido volcada. Las sábanas estaban desgarradas y esparcidas por todo el piso. El suero intravenoso estaba tirado con el líquido derramándose sobre el suelo formando charcos. Y en las paredes, escritas con algo que parecía sangre seca, había palabras. Palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Símbolos extraños que parecían arañazos más que letras. Y el frío. Ese frío horrible estaba más intenso que nunca. Podíamos ver nuestro aliento condensándose en nubes blancas frente a nosotros. Roberto intentó encender la luz, pero no funcionaba.
Las lámparas parpadeaban violentamente pero no se encendían del todo. Lucía empezó a rezar en voz baja con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces la escuchamos. Esa voz. Ese susurro que yo había oído la primera noche, pero ahora era más fuerte, más claro, aunque seguía sin ser comprensible. Y no venía de un solo lugar. Venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del piso, como si la habitación misma estuviera hablando. Roberto nos gritó que saliéramos de ahí inmediatamente y los tres corrimos hacia el pasillo. Pero cuando salimos, nos dimos cuenta de algo aterrador. Todas las puertas de las habitaciones ocupadas estaban abiertas. Las 20 habitaciones, y en cada una de ellas, los pacientes estaban sentados en sus camas, todos mirando en la misma dirección, hacia la habitación 312, con las mismas expresiones vacías en sus rostros, con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Era como si estuvieran en trance, controlados por algo invisible. Intentamos despertarlos, hablarles, moverlos, pero ninguno respondía. Seguían ahí sentados, mirando fijamente, como estatuas de carne y hueso. Y entonces comenzó el llanto, ese llanto suave pero desgarrador que algunos pacientes habían reportado antes. Pero ahora era ensordecedor, llenaba todo el pasillo, rebotaba en las paredes, se metía dentro de nuestras cabezas. No era el llanto de una sola persona. Eran muchas voces llorando al mismo tiempo, superpuestas, creando una sinfonía de dolor y desesperación que era imposible de soportar. Lucía se tapó los oídos y cayó de rodillas gritando. Roberto corrió hacia las escaleras para pedir ayuda, pero cuando llegó a la puerta que daba a las escaleras, no pudo abrirla. Estaba cerrada desde el otro lado. Aunque sabíamos que esas puertas nunca se cierran con llave por razones de seguridad. Estábamos atrapados en ese piso. Las luces del pasillo empezaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde estábamos nosotros, dejando solo oscuridad a su paso. Y en esa oscuridad podíamos ver figuras moviéndose, sombras con formas vagamente humanas que se deslizaban por las paredes, que salían de las habitaciones, que se acercaban lentamente hacia nosotros. Yo agarré a Lucía del brazo y la jalé hacia la estación de enfermería, donde había un teléfono. Intenté llamar a seguridad, a la planta baja, a cualquier lugar, pero la línea estaba muerta. Solo se escuchaba estática, y dentro de esa estática, voces. Muchas voces susurrando cosas que no podía entender, pero que sonaban como súplicas, como advertencias, como maldiciones. Roberto logró forzar una ventana al final del pasillo y gritó que podíamos salir por ahí hacia la escalera de emergencia exterior. Los tres corrimos hacia allá mientras las sombras se acercaban más y más. Podía sentir su presencia detrás de nosotros. Podía sentir dedos fríos rozando mi espalda, mi cuello, mi cabello. Llegamos a la ventana y Roberto salió primero. Luego ayudó a Lucía y finalmente me ayudó a mí. Bajamos por esa escalera metálica tan rápido como pudimos, sin mirar atrás, con el corazón bombeando adrenalina pura. Cuando llegamos a la planta baja, corrimos hacia la entrada principal donde estaba el guardia de seguridad. Le contamos lo que había pasado, pero él nos miró como si estuviéramos locos. Dijo que todo estaba tranquilo, que no había reportes de emergencias, que no había escuchado nada extraño, pero cuando revisó las cámaras de seguridad del tercer piso, su expresión cambió. Las cámaras no mostraban nada, absolutamente nada. Solo estática en todas las pantallas correspondientes a ese piso, como si algo estuviera bloqueando la señal, o como si algo no quisiera ser visto. El guardia subió con otros 2 miembros del personal de seguridad a revisar. Nosotros nos quedamos en el vestíbulo, temblando, abrazándonos, esperando. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando los guardias regresaron, sus caras estaban pálidas. Dijeron que todo estaba normal en el tercer piso. Los pacientes dormían tranquilamente. Las puertas estaban cerradas. Las luces funcionaban correctamente. Y la habitación 312 estaba limpia, ordenada, sin ningún rastro de destrucción ni de escrituras en las paredes. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos lo que habíamos experimentado. No estábamos locos. No habíamos alucinado los tres al mismo tiempo. Algo en ese piso,
Algo en ese hospital era profundamente maligno y antinatural. Esa fue mi última noche trabajando en el Hospital General del Norte. Renuncié al día siguiente. Lucía también renunció. Roberto pidió ser transferido a otro hospital. Los tres nos fuimos sin dar muchas explicaciones, porque sabíamos que nadie nos creería. Y tal vez era mejor así. Pero la historia no termina ahí. Ojalá terminara ahí. 2 semanas después de mi renuncia, recibí una llamada de una excompañera que todavía trabajaba en el hospital. Me contó llorando que habían encontrado a una enfermera del turno nocturno en la habitación 312. Estaba sentada en la esquina, acurrucada, con los ojos abiertos pero sin vida en ellos, murmurando palabras incomprensibles en ese idioma extraño que yo había escuchado. No podían sacarla de ese estado. La trasladaron a psiquiatría, pero no respondía a ningún tratamiento. Solo seguía ahí, sentada, murmurando, mirando hacia el vacío, y no fue la única. En los meses siguientes, 3 miembros más del personal médico terminaron de la misma manera. 3 personas perfectamente cuerdas y saludables que después de trabajar en el 3er piso, perdieron la razón de formas que los doctores no podían explicar. El hospital intentó mantenerlo en silencio, pero los rumores se esparcieron. Algunos empleados empezaron a negarse a trabajar en ese piso. Hubo renuncias masivas, familias de pacientes que exigían que sus seres queridos fueran movidos a otras áreas. Hace un mes me enteré de que finalmente cerraron todo el 3er piso. Oficialmente dijeron que era por remodelaciones estructurales, pero yo sé la verdad. Sé que cerraron ese piso porque ya no podían controlar lo que estaba pasando ahí, porque lo que fuera que habitaba ese lugar se había vuelto demasiado fuerte, demasiado peligroso, pero cerrar el piso no resolvió nada. Mi ex compañera me llamó hace 2 semanas completamente aterrada. Me dijo que las cosas extrañas habían empezado a ocurrir en el 2º piso. Los mismos susurros, las mismas sombras, el mismo frío antinatural, como si lo que estaba en el 3er piso hubiera encontrado una manera de bajar, de expandirse, de contaminar todo el edificio. Ahora trabajo en una clínica pequeña al otro lado de la ciudad, pero no puedo dormir bien. Cada noche me despierto con pesadillas donde estoy de vuelta en ese pasillo, con esas luces parpadeantes, con ese frío mortal, con esas sombras acercándose, y a veces cuando estoy completamente despierta, en mi propia casa, en mi propia habitación, siento que hay alguien parado en la esquina, alguien observándome, esperando. Me pregunto si haberme ido fue suficiente. Me pregunto si sea lo que sea que despertamos en ese hospital, ¿se quedó ahí? ¿O si de alguna manera me siguió? Me pregunto si la señora Herrera tenía razón cuando dijo que esa mujer de blanco le estaba diciendo que se fuera con ella. Me pregunto si esa era una invitación o una advertencia. Y me pregunto cuántas personas más tendrán que sufrir antes de que alguien finalmente entienda que ese hospital necesita algo más que remodelaciones o exorcismos. Necesita ser demolido. Necesita ser borrado de la faz de la tierra, junto con todo lo que guarda en sus entrañas. Pero sé que eso nunca va a pasar, porque hay cosas en este mundo que no se pueden destruir tan fácilmente. Cosas que han estado ahí desde mucho antes de que nosotros llegáramos y que seguirán ahí mucho después de que nos vayamos. Cosas que se alimentan del dolor, del sufrimiento, de la delgada línea entre la vida y aquello que viene después. Yo solía pensar que los hospitales eran lugares de esperanza, lugares donde la gente venía a sanar, a recuperarse, a encontrar una segunda oportunidad. Pero ahora sé que también pueden ser lugares donde otras cosas esperan. Cosas que no quieren que sanes, cosas que no quieren que te vayas. Y lo más aterrador de todo es que nadie me cree. Cuando intento contarle a alguien lo que viví, me miran con lástima o con incomodidad. Piensan que el estrés me afectó, que tal vez necesito ayuda psicológica, y tal vez tengan razón. Tal vez me estoy volviendo loca, tal vez todo fue producto de mi imaginación. Pero entonces recuerdo las caras de esos pacientes, todos sentados al mismo tiempo mirando hacia la misma dirección. Recuerdo la fuerza con la que la señora Herrera me apretó el brazo suplicándome que no la dejara sola.
Recuerdo el terror en los ojos de Roberto cuando vio esas sombras acercándose en la oscuridad. Recuerdo las lágrimas de Lucía mientras rezaba en voz baja. Recuerdo el frío. Ese frío imposible que todavía puedo sentir a veces, incluso en días calurosos de verano. Y sé que fue real. Tan real como el hecho de que ahora mismo, mientras les cuento esto, puedo sentir esa presencia otra vez. Esa sensación de ser observada por algo que no debería existir. Algo que me encontró a pesar de haberme ido. Algo que tal vez nunca me dejará ir. Así que si alguna vez tienen que pasar la noche en un hospital viejo, en uno de esos edificios que han visto demasiado sufrimiento, demasiadas despedidas, demasiadas cosas que es mejor no nombrar, presten atención. Presten atención al frío que no tiene explicación, a los susurros que vienen de lugares imposibles, a las sombras que se mueven cuando no deberían. Y si sienten que algo los está observando desde una esquina vacía, si sienten dedos fríos rozando su piel, si escuchan voces llamándolos en idiomas que no conocen, no ignoren esas señales, porque tal vez yo tuve la suerte de poder irme, tal vez tuve la oportunidad de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero hay otros que no fueron tan afortunados, otros que todavía están ahí, atrapados de maneras que no puedo comenzar a comprender. Y cada noche, cuando apago las luces y me acuesto en mi cama, me pregunto cuánto tiempo más tengo antes de que lo que me encontró en ese hospital finalmente decida que es hora de que yo también me quede con ellos para siempre. Porque en el fondo, muy en el fondo, sé la verdad. Sé que no escapé realmente. Sé que solo estoy posponiendo lo inevitable. Sé que tarde o temprano, esa mujer de blanco con el rostro deformado va a aparecer en la esquina de mi habitación. Y esta vez, no habrá a dónde correr. Esta es mi historia. Este es mi testimonio de algo que no debería existir, pero que existe. Y si algún día dejan de saber de mí, si algún día desaparezco sin explicación, ya sabrán qué fue lo que pasó. Ya sabrán que finalmente vinieron por mí, igual que vendrán por todos ustedes tarde o temprano, si no tienen cuidado. Porque una vez que esas cosas ponen sus ojos en ti, una vez que cruzas esa línea invisible entre lo vivo y lo otro, ya no hay vuelta atrás. Y yo crucé esa línea hace 8 meses en el 3er piso del Hospital General del Norte. Ahora solo espero el final. A veces, cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo, prefiero cambiar de tema. No es que me avergüence de lo que hago, pero explicar que pasas las noches enteras cuidando un cementerio siempre genera reacciones extrañas. Algunos se ríen nerviosamente, otros hacen bromas sobre fantasmas, y los más supersticiosos se alejan como si fuera contagioso. Pero la verdad es que alguien tiene que hacerlo. Los cementerios necesitan vigilancia, especialmente de noche, cuando las personas con malas intenciones aprovechan la oscuridad para hacer daño a las tumbas o robar los adornos de metal. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y vengo de un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, en Guanajuato. Tengo 35 años y llevo casi 8 trabajando como vigilante nocturno en el cementerio municipal de mi ciudad. Antes trabajaba en una fábrica durante el día, pero cuando nació mi segunda hija, necesitaba más dinero y este trabajo pagaba mejor. Al principio mi esposa María no estaba muy convencida. ¿No te da miedo estar solo ahí toda la noche?, me preguntaba mientras me preparaba el termo con café. Yo siempre le respondía que los muertos no molestan, que los vivos son los que traen problemas. Durante los primeros meses todo fue normal. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, encendía las luces del pequeño edificio de administración donde tenía mi puesto de vigilancia y comenzaba mis rondas cada 2 horas. El cementerio no es muy grande, tal vez unas 20 hectáreas, pero tiene sectores muy antiguos donde algunas tumbas datan de más de 100 años. Hay criptas familiares enormes hechas de piedra, mausoleos con estatuas de ángeles, y también una sección más moderna con nichos y jardines bien cuidados. Las primeras noches me costó acostumbrarme al silencio. En mi casa siempre hay ruido. Los niños jugando, la televisión encendida, los vecinos hablando en el patio. Pero en el cementerio,
especialmente entre las 2 y las 5 de la mañana. El silencio es tan profundo que hasta el sonido de mis propios pasos sobre la grava me parecía demasiado fuerte. Los únicos sonidos constantes eran el viento entre los árboles viejos y, de vez en cuando, el maullido de los gatos callejeros que se refugiaban entre las tumbas. Mi puesto de vigilancia estaba en un pequeño edificio de 2 pisos cerca de la entrada principal. En la planta baja había una oficina administrativa que se usaba durante el día, y arriba tenía un cuarto pequeño con una cama, un escritorio, una silla y una ventana que daba vista a casi todo el cementerio. Desde ahí podía ver los caminos principales y las áreas donde guardaban las herramientas de mantenimiento. También tenía una lámpara de mano muy potente, un radio de comunicación para emergencias y un teléfono fijo que raramente sonaba. Durante mis rondas siempre seguía la misma ruta. Comenzaba por el sector norte, donde estaban las tumbas más antiguas. Algunas de esas lápidas están tan gastadas por el tiempo que ya no se pueden leer los nombres. Hay una cripta familiar que siempre me llamaba la atención, porque tenía una puerta de hierro con diseños muy elaborados, y adentro se podían ver varios ataúdes de madera oscura a través de una reja interior. La familia que construyó esa cripta debe haber tenido mucho dinero en su época, porque hasta tiene pequeñas ventanas de vidrio de colores que cuando la luna está llena, crean sombras extrañas en el suelo. Después continuaba hacia el sector este, donde estaban las tumbas de los últimos 50 años. Esta área estaba mejor iluminada y tenía caminos de cemento en lugar de grava. Aquí las familias dejaban flores frescas, fotografías y pequeños recuerdos sobre las lápidas. Durante el día siempre había gente visitando a sus seres queridos, pero de noche se convertía en un lugar completamente diferente. Las flores se veían grises bajo la luz de los postes, y las fotografías parecían seguirte con la mirada cuando pasabas con la lámpara. El sector sur era el más nuevo y moderno. Tenía nichos apilados en paredes altas, jardines con pasto bien cortado, y hasta algunas bancas donde la gente podía sentarse. Este era el lugar más fácil de vigilar porque estaba muy abierto y bien iluminado. Pero también era donde ocurrían la mayoría de los problemas. Los jóvenes a veces saltaban la barda para hacer travesuras, y había que estar atento a los ladrones que venían por las placas de bronce y los jarrones de metal. Finalmente terminaba mi ronda en el sector oeste, que era una mezcla de tumbas de diferentes épocas. Aquí había una capilla pequeña que se usaba para ceremonias, rodeada de árboles muy altos que hacían que esta área fuera la más oscura de todo el cementerio. La capilla tenía ventanas de vidrio simple y una puerta de madera pesada que siempre estaba cerrada con llave. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, las ramas de los árboles rozaban contra el techo de la capilla y hacían un sonido como si alguien estuviera caminando arriba. Durante mis primeros 6 meses en el trabajo, solo tuve que lidiar con problemas normales. Un par de veces encontré jóvenes bebiendo cerveza escondidos detrás de una tumba grande, y varias ocasiones tuve que ahuyentar a personas que intentaban robar decoraciones de metal. Una noche encontré a un hombre mayor que había perdido la tumba de su esposa y andaba dando vueltas confundido con una lámpara pequeña. Lo ayudé a encontrarla y lo acompañé hasta la salida. Estas situaciones me hacían sentir útil y me recordaban por qué era importante tener vigilancia nocturna. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando llevaba exactamente 7 meses trabajando ahí. Era una noche especialmente fría y había llovido durante la tarde, así que el aire olía a tierra húmeda y hojas mojadas. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando decidí hacer mi primera ronda. Tomé mi lámpara y salí del edificio de administración hacia el sector norte, como siempre. La lluvia había dejado charcos en algunos lugares del camino, y mis botas hacían un sonido diferente al pisar la grava mojada. Los árboles goteaban de vez en cuando, y cada gota que caía sonaba más fuerte de lo normal en el silencio de la noche. Cuando llegué al área de las tumbas más antiguas, algo me hizo detenerme. No puedo explicar exactamente qué fue, pero sentí como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor con la lámpara, pero no vi nada fuera de lo normal. Las lápidas estaban en su lugar. Las flores que algunas familias habían dejado se veían empapadas por la lluvia, y los árboles se movían suavemente con la brisa nocturna. Pensé que tal vez era solo mi cansancio,
así que continué caminando. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie. Al principio pensé que eran mis propios pasos haciendo eco, pero cuando me detuve completamente, el sonido continuó por un segundo más antes de detenerse también. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Decidí acelerar el paso y terminar mi ronda rápidamente. Revisé el sector este sin problemas, aunque tenía la sensación constante de que algo no estaba bien. Las fotografías en las tumbas parecían más serias esa noche, y las sombras que creaban los postes de luz se veían más largas y extrañas. Cuando llegué al sector sur, todo parecía normal. Las paredes de nichos estaban en orden. Los jardines lucían bien cuidados a pesar de la lluvia, y no había señales de intrusos. Pero fue en el sector oeste, cerca de la capilla, donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Mientras caminaba por el sendero que lleva hacia la capilla, mi lámpara comenzó a parpadear. Al principio pensé que se estaban agotando las pilas, pero las había cambiado esa misma tarde. Golpeé suavemente la lámpara y la luz se estabilizó, pero solo por unos segundos. Después comenzó a parpadear de nuevo, pero esta vez de una manera más rápida, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. En ese momento escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Roberto, Roberto. La voz era tan suave que al principio no estaba seguro de haberla escuchado realmente. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de determinar de dónde venía el sonido. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro, y parecía venir de la dirección de la capilla. Mi primer instinto fue correr de regreso al edificio de administración, pero sabía que tenía que investigar. Era mi trabajo, y no podía simplemente huir porque escuchara algo extraño. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, o quizás un intruso que había entrado sin que me diera cuenta. Respiré profundo, ajusté mi agarre en la lámpara y me dirigí lentamente hacia la capilla. Mientras me acercaba, la temperatura parecía bajar varios grados. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor, algo que no había notado en otras partes del cementerio. Los árboles altos que rodeaban la capilla se movían más violentamente, aunque no sentía que el viento fuera más fuerte en esa área. Las ramas crujían y se frotaban unas contra otras, creando sonidos que sonaban casi como voces susurrando en un idioma que no podía entender. Cuando llegué frente a la puerta de la capilla, la lámpara se apagó completamente. Me quedé en la oscuridad total, con solo la luz débil de algunos postes lejanos que apenas iluminaban las formas de las tumbas cercanas. Traté de encender la lámpara de nuevo, pero no respondía. Golpeé el botón varias veces, la sacudí, pero nada funcionaba. Justo cuando estaba considerando regresar al edificio para buscar otra lámpara, la puerta de la capilla hizo un sonido. No fue exactamente el sonido de una puerta abriéndose, sino más bien como si alguien hubiera empujado contra ella desde adentro. Un golpe sordo, suave pero claramente audible. Después, silencio. Esperé unos segundos y escuché otro golpe, esta vez un poco más fuerte. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que esa puerta estaba cerrada con llave porque yo mismo la había revisado durante rondas anteriores. Después de lo que me pareció una eternidad, mi lámpara se encendió de repente, tan brillante que me lastimó los ojos. Cuando pude enfocar la vista, me di cuenta de que la puerta de la capilla estaba ligeramente abierta. Solo una ranura pequeña, tal vez de unos 5 centímetros, pero definitivamente estaba abierta. A través de esa abertura salía una corriente de aire frío que olía extraño, como a flores viejas y algo más que no podía identificar. Me acerqué a la puerta con pasos muy lentos. Sabía que debería alejarme, que debería regresar al edificio y llamar al administrador del cementerio, pero algo me atraía hacia esa abertura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, puse mi oído cerca de la ranura para tratar de escuchar si había alguien adentro. Lo que escuché me hizo retroceder inmediatamente. Eran voces.
muchas voces susurrando al mismo tiempo, pero no podía entender las palabras. Sonaban como si vinieran de muy lejos, aunque claramente salían del interior de la capilla. Algunas voces sonaban como hombres mayores, otras como mujeres, y algunas incluso parecían ser de niños. Todas hablaban al mismo tiempo, creando un murmullo constante que subía y bajaba de volumen como olas del mar. Sin pensarlo, empujé la puerta un poco más para poder ver adentro. La capilla estaba completamente oscura, más oscura de lo que debería estar considerando que mi lámpara era muy potente. Era como si la luz se absorbiera antes de poder iluminar el interior. Solo podía distinguir las formas vagas de las bancas y el altar al fondo. Pero todo se veía borroso y extraño, como si estuviera viendo a través de agua. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio pensé que era solo una sombra creada por mi lámpara, pero después me di cuenta de que se movía independientemente de la luz. Era la silueta de una persona parada cerca del altar, pero no podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo. La figura parecía estar mirando directamente hacia mí, aunque no podía ver ningún detalle de su cara. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Después, lentamente, la figura levantó lo que parecía ser un brazo y me hizo una señal para que me acercara. Eso fue suficiente para mí. Cerré la puerta de un golpe y corrí hacia el edificio de administración tan rápido como pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Detrás de mí podía escuchar que la puerta de la capilla se abría de nuevo, haciendo un sonido de bisagras oxidadas que nunca había escuchado antes. No me atreví a voltear para ver si algo me estaba siguiendo. Cuando llegué al edificio, cerré la puerta con llave y me quedé recargado contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo encender las luces. Una vez que todo estuvo iluminado, me senté en mi silla y traté de pensar con claridad. Tal vez había sido mi imaginación. Llevaba varios meses trabajando solo de noche. Tal vez el estrés y el cansancio me estaban afectando más de lo que pensaba. Decidí hacer un café bien cargado y esperar hasta que fuera hora de mi siguiente ronda. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana hacia el cementerio. Todo se veía normal desde ahí. Los postes de luz funcionaban correctamente. No había movimiento extraño entre las tumbas, y la capilla se veía exactamente igual que siempre. Incluso desde esa distancia podía ver que la puerta estaba cerrada. Eso me tranquilizó un poco, pero mi tranquilidad duró muy poco. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras tomaba mi segunda taza de café y trataba de concentrarme en un crucigrama que había traído de casa, escuché que alguien tocaba la puerta principal del cementerio. No era un golpe normal como cuando alguien quiere entrar. Eran 3 golpes lentos, una pausa y después otros 3 golpes. Este patrón se repitió varias veces. Me asomé por la ventana, pero no pude ver a nadie cerca de la entrada. Los golpes continuaron, siempre con el mismo ritmo. Tomé mi lámpara y el radio de comunicación y bajé hacia la puerta principal. Cuando llegué, los golpes se detuvieron completamente. Esperé varios minutos, pero no se repitieron. Revisé la cerradura y estaba bien puesta. No había señales de que alguien hubiera tratado de forzarla. Regresé a mi puesto confundido y un poco molesto. Comenzaba a pensar que alguien me estaba haciendo una broma pesada. Tal vez algunos jóvenes del pueblo habían decidido asustar al vigilante nuevo. Aunque no entendía cómo habían podido entrar a la capilla, o cómo habían logrado hacer todos esos efectos con las voces y las sombras. A las 3:30 decidí hacer mi segunda ronda, aunque no tenía muchas ganas. Esta vez llevé el radio de comunicación conmigo, por si necesitaba pedir ayuda. También tomé una lámpara de respaldo que guardaba en el escritorio. No quería quedarme sin luz otra vez. Comencé por el sector sur, pensando que sería más seguro empezar por el área más iluminada y moderna. Todo parecía estar en orden. Revisé las paredes de nichos, caminé entre los jardines, y no encontré nada extraño. Pero cuando me dirigía hacia el sector este, noté algo que me hizo detenerme en seco. En varias de las tumbas había flores frescas que no estaban ahí durante mi primera ronda.
Eran flores blancas, todas del mismo tipo, y estaban colocadas exactamente en el centro de las lápidas. No eran flores que las familias suelen traer, parecían más bien flores silvestres como las que crecen sin cuidado en el campo. Lo más extraño es que estaban completamente secas, a pesar de que la lluvia de la tarde había mojado todo lo demás. Conté las tumbas que tenían estas flores. Eran exactamente 13. Todas estaban en el sector este, y todas pertenecían a personas que habían fallecido en octubre de diferentes años. Algunas tumbas eran de hace 20 años, otras de hace 5, pero todas tenían algo en común: la fecha de octubre. Eso no podía ser una coincidencia. Mientras observaba las flores me di cuenta de que todas estaban arregladas de la misma manera. No solo estaban colocadas en el centro de las lápidas, sino que parecían formar una línea recta si las veías desde cierta distancia. Era como si alguien hubiera planeado cuidadosamente dónde ponerlas para crear un patrón. Decidí seguir esa línea para ver hacia dónde llevaba. Caminé lentamente, usando mi lámpara para asegurarme de que realmente las flores estaban alineadas. La línea me llevó a través del sector este, pasó por una parte del sector norte y terminaba exactamente en la puerta de la capilla del sector oeste. Para cuando llegué cerca de la capilla, ya eran casi las 4 de la mañana. La temperatura había bajado aún más, y podía ver mi aliento claramente cada vez que respiraba. Los árboles alrededor de la capilla se movían más violentamente que antes, aunque seguía sin sentir viento fuerte en otras partes del cementerio. El sonido de las ramas frotándose era más intenso, y ahora realmente sonaba como si muchas personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Esta vez no me acerqué tanto a la puerta. Me quedé a unos 10 metros de distancia y usé mi lámpara para revisarla desde lejos. La puerta estaba cerrada, pero había algo diferente. En el suelo, justo frente a la entrada, había un montón de las mismas flores blancas que había encontrado en las tumbas. Estaban arregladas en un círculo perfecto, y en el centro del círculo había algo que parecía ser una fotografía. No quería acercarme, pero necesitaba saber qué era esa fotografía. Lentamente, dando pasos muy pequeños, me fui acercando al círculo de flores. Cuando estuve lo suficientemente cerca para enfocar bien mi lámpara, lo que vi me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada encima. Era una fotografía mía. Una foto que me habían tomado el primer día que empecé a trabajar en el cementerio, cuando el administrador me estaba mostrando las instalaciones. En la foto yo estaba parado exactamente donde me encontraba en ese momento, frente a la capilla, sonriendo y haciendo una señal de aprobación con el pulgar hacia arriba. La fotografía estaba en blanco y negro, aunque recordaba perfectamente que me la habían tomado a color con un teléfono celular. Pero lo más perturbador no era que alguien tuviera esa fotografía. Lo más perturbador era que en la imagen, detrás de mí, parada justo en la puerta de la capilla, estaba la misma figura sombría que había visto adentro unas horas antes. En la fotografía se podía ver con más claridad. Era una mujer vestida con ropa oscura, y aunque su cara seguía siendo difícil de distinguir, parecía estar sonriendo. Tomé la fotografía con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. En ese momento, todos los sonidos del cementerio se detuvieron completamente. No se escuchaba el viento, ni las ramas de los árboles, ni siquiera mis propios pasos sobre la grava. Era un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Y en ese silencio absoluto, escuché claramente que alguien abrió la puerta de la capilla detrás de mí. No me atreví a voltear. Sabía que si lo hacía vería algo que mi mente no podría procesar. En lugar de eso, comencé a caminar lentamente hacia el edificio de administración, tratando de no correr para no provocar que lo que fuera que estaba detrás de mí me siguiera más rápido. Podía sentir una presencia muy cerca, como cuando alguien camina justo detrás de ti, pero no escuchaba pasos ni respiración. Después de lo que me pareció la caminata más larga de mi vida, llegué al edificio y subí corriendo las escaleras hasta mi puesto. Cerré la puerta con llave y empujé el escritorio contra ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número del administrador del cementerio en el teléfono. Cuando contestó, con voz de sueño y molesto,
Traté de explicarle lo que había pasado, pero sonaba tan confuso y asustado que probablemente pensó que me había vuelto loco. «Roberto, cálmate», me decía. «Vas a terminar tu turno normalmente y mañana hablamos. Probablemente fue tu imaginación o alguien tratando de asustarte». Colgó antes de que pudiera decirle lo de la fotografía. Me quedé sentado en mi silla, mirando constantemente por la ventana hacia la capilla. Todo se veía normal otra vez. La puerta estaba cerrada, no había flores en el suelo, y los árboles se movían suavemente como siempre. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Saqué la fotografía de mi bolsillo para confirmar que no lo había imaginado. La fotografía seguía ahí, pero ahora era completamente diferente. Seguía siendo la misma imagen de mí parado frente a la capilla, pero ya no estaba en blanco y negro. Había vuelto a los colores originales. Y la figura de la mujer había desaparecido completamente. Era como si nunca hubiera estado ahí. Las siguientes 3 horas hasta el amanecer las pasé despierto, tomando café y vigilando por la ventana. No volví a hacer rondas esa noche. Cuando llegó mi reemplazo del turno de día, un señor mayor llamado Don Carlos, le conté brevemente lo que había pasado. Él me escuchó con una expresión seria y después me hizo una pregunta que me sorprendió. «¿Era octubre cuando pasó esto?», me preguntó. «Sí, ¿por qué?». Don Carlos suspiró y se sentó en la silla. «Roberto, yo trabajé aquí durante 15 años antes de que llegaran los turnos de noche. Hay algo que el administrador nunca les dice a los vigilantes nuevos, porque no quiere asustarlos». Me contó que cada octubre, especialmente durante las noches de luna nueva, ocurrían cosas extrañas en el cementerio. Varios vigilantes anteriores habían reportado experiencias similares a las mías. Algunos habían renunciado inmediatamente, otros habían tratado de ignorarlo, pero todos concordaban en que algo diferente pasaba durante ese mes. «La capilla», me dijo, «fue construida sobre una tumba mucho más antigua. Cuando hicieron las excavaciones para los cimientos, encontraron restos que no pudieron identificar. Los volvieron a enterrar ahí mismo, debajo del altar. El cura que bendijo la capilla dijo que había sentido una presencia muy fuerte durante la ceremonia, pero nunca quiso hablar de los detalles». Don Carlos me explicó que la mujer de la fotografía probablemente era quien estaba enterrada bajo la capilla. Por alguna razón, durante octubre ella se volvía más activa, especialmente con los vigilantes nocturnos. «No hace daño», me aseguró, «pero sí asusta mucho. Quiere que sepas que está ahí, pero no busca lastimar a nadie». Me fui a casa esa mañana completamente agotado, pero con una extraña sensación de alivio. Saber que no estaba perdiendo la razón y que otros habían pasado por lo mismo me tranquilizó un poco. Le conté todo a María, quien al principio no me creyó, pero cuando vio lo pálido y tembloroso que estaba, se dio cuenta de que algo realmente grave había pasado. Durante los siguientes días consideré seriamente renunciar al trabajo, pero necesitaba el dinero, y don Carlos me había asegurado que después de octubre, todo volvería a la normalidad. También me dio algunos consejos: nunca entrar a la capilla durante octubre, ignorar cualquier sonido extraño que viniera de esa dirección, y si veía las flores blancas, simplemente hacer mi ronda por otra ruta. Decidí quedarme, pero con nuevas reglas personales. Durante el mes de octubre haría rondas más cortas y evitaría completamente el sector oeste después de medianoche. También empecé a llevar una pequeña radio para escuchar música durante las noches más silenciosas. Y siempre tenía una segunda lámpara de respaldo. La siguiente semana pasó sin incidentes. Escuché algunos susurros ocasionales y vi sombras extrañas de vez en cuando, pero nada tan intenso como esa primera noche. Era como si la presencia estuviera ahí, pero manteniendo su distancia. A veces, durante mis rondas, tenía la sensación de que alguien me acompañaba, pero de una manera casi protectora, como si se asegurara de que estuviera bien. Una noche, cerca del final de octubre, encontré una sola flor blanca sobre mi escritorio cuando regresé de una ronda. No había forma de que alguien hubiera entrado al edificio. Todas las puertas estaban cerradas con llave, pero ahí estaba la flor, fresca y perfecta, como si acabaran de cortarla.
Junto a ella había una nota escrita con una letra muy antigua y difícil de leer. La nota decía simplemente: «Gracias por cuidar este lugar, ya no estoy sola». Guardé esa nota y esa flor como recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malignas. Desde entonces, cada octubre siento la presencia de la mujer de la capilla, pero ya no me asusta. Es más bien como tener a una compañera de trabajo muy silenciosa que se asegura de que todo esté en orden durante las noches más frías. Ahora, después de varios años trabajando aquí, he aprendido a convivir con lo inexplicable. Les cuento esta historia a los nuevos vigilantes que llegan, no para asustarlos, sino para prepararlos. Porque la verdad es que los cementerios no están tan vacíos como la gente piensa. Y a veces, quienes ya se fueron solo necesitan saber que alguien más sigue cuidando el lugar donde descansan. Todavía conservo esa fotografía en mi billetera. De vez en cuando la miro y recuerdo esa noche que cambió mi forma de ver mi trabajo. Ya no soy solo un vigilante que cuida las tumbas de los vivos que quieren hacer daño. También soy el guardián de aquellos que nunca se fueron del todo y que solo necesitan un poco de compañía durante las noches más oscuras del año. Y cada octubre, cuando las flores blancas aparecen de nuevo, sé que ella sigue ahí, cuidando la capilla, y que de alguna manera extraña, ambos cuidamos este lugar juntos.